Hoy queremos compartir contigo algo de la historia de la fábrica de hilados y tejidos La Fama Montañesa. Desde que llegaban las pacas de algodón, se hacían los hilos y se elaboraban las telas, hablarte de su historia y de sus máquinas. El agua del manantial donde nos encontramos hoy permitió que en el año de 1831 se estableciera aquí en Tlalpan la fábrica de hilados y tejidos La Fama Montañesa. Aquí llegaban los camiones de X lugar con pacas de algodón, unas pacotas de algodón que íbamos correteando el camión de charitos para arrancarle pedazos de algodón. Y para esto, pues el procedimiento del algodón era así: llegaban las pacas del algodón, entonces entraba a un departamento que se llamaba el batiente. En el batiente eran unos cuchillos que entraban así para desmenuzar el algodón. ¿Era una máquina grande, el batiente? Sí. Sí, pero muy grande. En el caso de La Fama, ¿por dónde llegaban las pacas de algodón y cuál era la primera máquina en la que entraban? Pues la primera es el batiente. En el batiente es limpiar, sacudir para limpiar, abrir las fibras, abrir las pacas vienen compactas y se va enrollando en un cilindro. Cuando ese cilindro tiene cierta longitud, se detiene y la máquina corta se saca el rollo, se pesa y el oficial, si ve que el peso es correcto, lo da por bueno y lo pone en el lado bueno. Si no, lo vuelve a deshacer y otra vez para adentro. Esos rollos van a alimentar la carga. La carga sería la segunda máquina. La función de la carga tiene todo un gran tambor forrado de púas. Son unas cositas así, rectas, pero tienen esto. Tienen una inclinación. De tal manera que la teoría es que cada púa coja una fibra y se la lleve. En cuanto ya opone resistencia, hace esto y la libera. Pues ella la coloca paralela a las demás fibras. O sea, su objeto es paralelizar las fibras. Selecciona fibras y sale una mecha. ¿Es como si la fuera estirando, entonces? Primero hace esta función. Todo el rodillo es alto, es ancho y se combina con unos chapones que van arriba. De tal manera que mientras el gran tambor va en esta dirección, los chapones están parados. ¿Qué hacen? Paralelizar las fibras. Paralelizar en todo el ancho de la máquina se está paralizando. Ya llega, entonces como que junta todo, ¿sí? Y ya sale a un bote que le llamamos centinela. Le dicen centinela porque parece un soldado que está parado ahí, pero ahí recoge todo el material mediante rodillos, cogen la mecha y la van repartiendo en el bote. ¿Cuál sería la tercera El máquina? que sigue ya le llamamos estirador o manuar. Manuar, con R. Con R. Manuar. Sí, su función de él es también mezclar. Cogen botes, dijéramos,
los juntan y los estiran. Allí viene ya el primer estiraje. O sea, que hacen que las fibras que a veces están así juntas, lo ideal es que hagan esto. ¿Para qué? Para que se puedan envolver y torcer, para que tengan resistencia. Porque si están así, aquí van a tener una rotura, donde termina la fibra. Entonces la pone así y lo va estirando, lo va estirando. Claro, cada longitud de fibra lleva su medida. Y allí están los rodillos de estiraje. Y se alimentan con botes de la carga. Pueden ser 12, 15, todos se juntan y entran al tren de estiraje. Y ahí primero al juntarse hacen la función de mezcla. ¿Para qué? Para tener no puras fibras cortas, sino fibras largas, medianas, repartirlas. Y luego ahí se reciben en botes, parecidos a los de cargas, parecidos. Nada más que estos botes ya están estirados, ya están mezclados. Cuéntame todo sobre la fábrica donde trabajaste y sus máquinas. Había un proceso para hacer tela como de... Vamos a empezar. En el urdido eran 2 por turno. Eran 4 en el urdido. Luego en el engomado había 2, que era la paloma y su ayudante. Pero eso multiplíquenlo por 4 turnos que había en la fábrica. La fábrica trabajaba las 24 horas. Los 365 días. Y luego de ahí pasaba al limpiado de canillas. Estaban los que limpiaban la canilla y los canilleros. Entonces los que ya, donde se ponía el hilo en la canilla. Luego estaba el baterista, que era el que tenía 3 lugares de 60 telares, 20 telares por lugar, daba 60 telares y él a los 20 telares de cada pasillo les tenía que ir llenando la batería. Era otro trabajador. Luego estaba el recoge canillas. El telar, al terminarse la canilla, pues, en un proceso mecánico, le ponía la canilla y caía la canilla limpia, pero le sobraba luego hilo y entonces había que limpiar la canilla. Entonces estaban los limpiadores de canilla también, que eran 2. Estaba el que recogía la canilla y el limpiador de canilla, y eran otros 2 limpiadores de canilla. Pasaba a la canillera para su llenado. Luego estaban de los bateristas el que le llamaban machuconero. El machuconero era el que iba, y ese Julio amarraba todos los hilos para que pudiera seguir trabajando el telar. Entonces estaban los machuconeros. Pero antes del machuconero, cuando se acababa el Julio, estaban los limpiadores de telares, el que tenía que limpiar y engrasar todo el telar para que operara correctamente. Entonces también estaban los limpiadores de telares. Limpiadores de telares, machuconero, y luego seguía ahí el tejedor, el que tejía, el que estaba encargado de la máquina, de que cuando se parara había que acomodar el hilo. Los telares se componían en ese tiempo de unas cosas que se llaman mallas, o son unas tablas largas que tenían una malla con el hoyito donde entraba el hilo, pasaba al peine. El peine es la parte que abría el hilo, pasaba a la canilla, cerraba, abría y cerraba. Eso era la función del peine.
cerrar el hilo, y cuando terminaba la función del peine ya salía la tela. Y la fábrica siempre trabajó 100% algodón y la mezclilla. Lo que le llamaban aquí la manta era el algodón 100%, la manta. Y la mezclilla, nada más que ahí tenía un nombre mecánico que se llamaba Kerpel. Y esta mezclilla, esta tela, sí entraba, era la única que entraba a teñido. Había unos como pozos donde aventaban la tela a la tinta y ya se la pintaba. Era donde se teñía la tela, el teñido. Y el puesto más alto que había en la fábrica, por jerarquías, era el correitero. El correitero era el que arreglaba los telares cuando se descomponía. Era el que desarmaba un telar completo. Lo desarmaba y lo armaba. Imagínese nomás, no es fácil el asunto de los libros. Y usted hizo, yo creo que tiene otro libro, dice. Sí, pero el otro Manuales. es, Eran como manuales de aprendizaje, ¿verdad? Pues esto es más bien, yo los hice porque como daba clases, Sí. me tenía que apoyar en algo para no brincarme de un lado a otro. Porque si ve, Está muy completo. aparte de lo que está completo, porque si ve ahí, realmente ahí viene lo que es todos los tipos de tejido que hay. Y entonces, bueno, pues es todo un conocedor usted de los telares. Pues aparentemente, pero no se cree que tanto. ¿Nos podría contar un poquito cómo funciona? Bueno, cómo es un telar, porque pues ninguno de nosotros conoce un telar. Bueno, un telar se compone principalmente de lo que es en sí la maquinaria, en sí es el hilo, que es el pie, el hilo de pie y el hilo de trama. La trama es la que te atraviesa. Es una especie de, en aquel entonces eran tablas, unas tablas que tenían unas mallas que hacían esto, así, pasaban de un lado para otro, iban subiendo y bajando. Entonces cuando subían, pasaba la lanzadera por el medio, volvían a bajar y ese era precisamente cuando salía la tela. Porque la tela se iba enrollando abajo. Y atrás iba el Julio. Digamos de 200 telares, todos estar golpeando, se imagina el ruiderón que se hace. Sí, mucho. ¿A usted no le afectó en su salud? Pues afecta al oído. Al oído se afecta. Porque yo tengo compañeros, uno, que es primo mío, Oscar Sánchez, tal vez lo conozcan. Sí, señor Oscar. No oye nada. Nada. Salió y se le fue perdiendo el oído, perdiendo hasta que lo perdió por total. O sea que ya no oye. Sí, sí es lo que siempre nos han dicho, que en ese departamento era el más ruidoso. Pero él no trabajaba en tejido. ¿Y entonces por qué? Él trabajaba en preparación, pero también es ruido. La preparación es un departamento donde entra el algodón al batiente, del batiente pasa a cardas, de cardas pasa a la paviladora, de los paviladores sale el trozo, que es donde hacen. O sea que ahí se empieza a hacer el hilo. Y también mucho ruido en esas máquinas. Sí. Bueno, todo lo que es tejido es puro ruido. Todo. Porque Oscar trabajaba precisamente en preparación. Y era donde hacían todo lo demás, el ruido.
¿Y usted en su máquina entonces, cuando le tocó trabajar, era usted con cuántos ayudantes o cuántos No, telares yo tenía que...? no tenía ayudantes. No los tenía porque yo era el correitero. El correitero es el que corrige los errores de la máquina. Se descompone una máquina, tiene uno que ir. Imagínense un telar. Cuando era mano, se jalaba con un palo la lanzadera y con la mano se jalaba el peine. Y eran telares de madera, igualitos. Tenían que tener un julio, tenían que tener un enmayado, tenían que tener un peine, tenían que tener... Y se jalaba. La lanzadera, pues ya ahora era por golpe, ¿no? De automático, ¿no? A una velocidad impresionante, que si esa cosa se llegaba a salir y había alguien cerca, lo mataba. Una velocidad impresionante con la que corre la lanzadera. Entonces, imagínense, para un obrero, el ruido, toda su vida, de taca, 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 de 200 telares. Más aparte, el polvo que suelta el algodón, con todo y que había rociadores y todo. Los rociadores no eran para el polvo, los rociadores eran para la tela, para el hilo, que no se secara mucho para romperse. Tenía que tener cierta temperatura, todo un proceso. Es cierto que esa máquina hacía un ruido muy fuerte. Sí, sí, no, pues luego muchas veces muchas personas quedaban fallas del oído porque era un ruiderazo, traca, 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 traca. Entonces era Constante. Ya después vino la época de cuando ya se modernizaron los telares, entonces ya era a base de aire. Sí, muchos se quedaron sorditos, como el señor Oscar, el de aquí enfrente, Hernán. También Hernán ya no oye muy bien. ¿Quién más? Edgar no trabajó ahí. Pues yo que sepa, sí, muchos se quedaron sorditos. ¿De tu familia? ¿Tus abuelos? No. ¿Nadie de ellos se vio afectado? No, del oído no. Fíjate que de ellos no, pero aquí de los Sánchez sí. Señor Oscar, por eso lo jubilaron, por su oído. ¿Y había como alguna forma de protegerlo de la salud? No, nada, no los protegían en nada. Ahí la fábrica recibía niños. Ahí muchos niños comenzaron a trabajar. Mi tío Periquín. ¿A qué edad entró? Mi tío Periquín entró a trabajar ahí a los 14 años. A los 14 años ya era obrero mi tío Periquín. Comenzó así, ya después se hizo correitero. ¿A qué edad entró a la fábrica usted? Como tiene unos 15 años. Así fue. ¿Y en qué departamento empezó usted a trabajar? En el taller mecánico. Y todo el tiempo trabajó allí, ¿verdad? Bueno, desde chiquillo anduve. Pues, Como 40 años trabajó en total. Yo tenía 18 años. A los 3 meses que yo entré a trabajar a la fábrica, 4 meses, en enero yo ya era tejedor. Yo no pasé por ningún proceso. Decían que porque mi papá era el delegado. Mi papá toda su vida fue delegado, representante sindical de los trabajadores. Y además era electo. Pues tú, Perico, bueno, pues, lo dejaban como delegado. No, pues yo era tejedor porque aprendí y sabía trabajar, sabía operar los telares y porque llevaba un conocimiento previo a muchos de mis amiguitos. Porque eran mis amigos, el Chino Granados, que todavía vive, era mi amigo León, que falleció en el temblor de 85, era mi amigo Juan Castro, el Chore. Pues ahí nos conocíamos por apodo, mucha gente, ¿no? Luego por nombre se nos olvida, porque era más común el apodo, ¿no? Pues digo, el Chino Granados, no conocíamos que el Mandiló, que el Chac, infinidad de apodos de chamacos, ¿no? Pero ahí también trabajó Rubén, el Chaquetín, trabajó Sergio, su hermano del pollo, Sergio Sánchez, hijo de don Fernando Sánchez, otro correitero
muy de un turno muy bueno. Trabajó don Isidro, el papá de Manuel, también era corretero. Y entonces, buena parte de aquí, de esta zona, éramos del área de tejido. Y buena parte de los compañeros de mi generación entramos en paquete a un cuarto turno, que era el turno más raro, porque nosotros trabajábamos viernes y sábado de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. El domingo salíamos a las 6 de la mañana, veníamos a dormir y regresábamos de 2 a 9 a trabajar, del mismo domingo. El empleado era el responsable o el encargado del turno. Y el empleado pues nos decía, oye, pues quédate a chambear un ratito y luego te vas a dormir, etc. Entonces trabajábamos, yo me aventaba doblando, se llama doblar, o cubrir turno. La palabra correcta que se usaba en el ámbito de la fábrica era doblar. Y entonces pues, salíamos a cenar y regresábamos a las 10, 10 y media hasta las 6 de la mañana del lunes. Y si ustedes hacen cuentas, pues el puro domingo algunos trabajábamos hasta 20 horas. El trabajador más bajo en la fábrica ganaba 90. Es un ejemplo. El tejedor era el único que cobraba por destajo, los tejedores. Los únicos que cobraban por destajo eran los tejedores, porque si se paraba la máquina y no la echabas a andar, no producía. Nos pagaban por marcas, lo que le llamaban marcas. No sé cuánto era una marca, si 1 metro, 20 y medio, o lo que nos robaban además, ¿no? Decían, estamos pagando 1 metro y la marca era 1,10 centímetros, ¿no? Entonces había un aparatito que tenía el telar incluido, que iba marcando cuántos metros producía cada telar diario, por hora, por turno. Y entonces a los tejedores eran los únicos. Estamos hablando de 20, 25, éramos como 30 tejedores, 40 tejedores. Y cada tejedor tenía un ayudante de tejido que ocupaba 3 espacios. Ese ayudante de tejido se le daban 4 telares para que fuera aprendiendo. ¿Tú te acuerdas del primer día que entraste ahí? ¿Algo? ¿Los primeros días? Sí. Cuéntanos. No, pero los primeros días yo entré a aprender ahí el tejido. ¿Cómo era la fábrica en ese tiempo? ¿Qué impresión te dio cuando llegaste ahí? Pues le llamaba a uno la atención porque pues no había otra cosa más que pues, aprender, ¿no? Y aprender. Eran más o menos como más de 500 telares eran los que funcionaban ahí. Allí en el tejido trabajaban más o menos como 300 trabajadores. Entonces había trabajadores que cuidaban 4 telares, 5 telares, 3, según. ¿Y tú? ¿Cuántos? Yo llegué a trabajar con 4. Mi tatarabuela trabajaba en la fábrica de la fama, se llamaba Josefa Cruz Camacho. Me llamo Carla Berenice. Mi bisabuelo trabajó en la fábrica de la fama y se llamaba José Umaña Cruz. Hola, me llamo Demian Rodríguez y mis bisabuelos trabajaban en la fábrica de la fama y se llamaban Lupita y Vicente.
Igual que mi tío Periquín, que trabajaba de tejedor, y mi tío Ricardo, que trabajaba en las chimeneas. Tú no trabajaste en la fábrica, No. pero eres descendiente de obreros. ¿Nos puedes platicar quiénes de tu familia trabajaron en la Mis fábrica? abuelos, Vicente Romero y Guadalupe Rivera Plata, o sea, mi abuelito. Mi abuelito era corretero y mi abuelita era ¿cómo se llama? La que preparaba, ¿no? El hilo. Era la que preparaba el hilo ahí en la fábrica cuando apenas empezaba a hacer. ¿Y tu abuelito que era correitero, eso qué era? Los que componían las máquinas, los telares, eran los que arreglaban los telares cuando se paraban. Mi abuelito Vicente era el que los arreglaba. ¿Tú como cuánto tiempo crees que tus abuelitos trabajaron ahí? Así. Ay, pues muchos años. Además de tus abuelitos, ¿alguien más trabajó en la Mi tío fábrica? Periquín, el hermano de mi mamá. También mi tío Periquín fue tejedor. También él trabajó muchos años en la fábrica. Pues don Ángel, que yo conocía, don Montoya, el de aquí de la esquina. ¿Quién más? Pues yo qué más. Don Javier Rojas, que ya falleció, don Delfino, que también ya falleció. Pues sí. Que yo los conocía así, Aquí de tus vecinos, ¿como cuántos de ellos eran así descendientes de obreros? Por todos los Sánchez, los Montoya, Margarita, Juanito, el de la esquina. La mayoría de aquí eran descendientes de obreros, casi todos. ¿Tú llegaste a entrar a la fábrica? Sí, porque aquí enfrente hay una vecina, la hija de Justa Hernández, que también trabajó ahí, don Toño, su esposo, y me llevaban a dejar el desayuno con don Toño. Llegábamos hasta donde está la iglesia, bueno, la iglesia de la fábrica. Ahí le llevábamos el desayuno y ya don Toño salía con su mandil blanco, lleno todo de algodón, todo, ya nos recogía la canasta y ya nos veníamos. ¿Cómo cuántas veces habrás entrado? Muchas. Siempre me pegaba con Marta a la hora de que iba a dejar el desayuno con don Toño. ¿Qué edad tendrías cuando ibas? No, pues como unos 7, 8 años. Estaba yo muy chiquita. Y siempre andaba yo con Marta, te digo, era la que me llevaba con don Toño. Y ya me gustaba también luego, porque luego Marta, ya don Toño no se venía para acá y Marta iba por su canasta. Y cuando salían los obreros, todos se sentaban en la orilla de la barda de la fábrica, con sus canastas, todos se sentaban ahí, a que muchos iban por sus canastas, con sus carpetas muy bonitas, eso sí, sus canastas bien bonitas, y sus carpetas eran lo más bonito, todas sus carpetas de las canastas estaban bien bonitas. Alguien nos platicaba por ahí que luego hasta competían las señoras, sí, ¿no? Para ver quién las bordaba más bonitas, eran bordadas a mano y tejidas a gancho. Sí, yo me acuerdo bien de sus canastas. Y siempre le ponían a don Toño su café, así de esos jarros, sus frijoles y sus tortillas y su guisado y una fruta. Y ya le tapaban su canasta. Mi abuelita Lupita decía que cuando salía de la fábrica se ponía un mercadito ahí, vendían manzanas, elotes, jitomates, y salían de la fábrica y ahí compraban todo su mandado, porque ahí vendían afuera de la fábrica. Y había una tienda dentro de la fábrica, de lista de raya que les llamaban, y ahí compraban su mandado, como era el aceite, el jabón, dentro de la fábrica se los vendían. Cuando no trabajabas, ¿cómo te divertías en el barrio? Pues jugaba mucho fútbol. Aquí había un grupo que se llamaba el Sporting. Entonces todos los muchachos de aquí jugaban fútbol. Y eran buenos, todos los de aquí se jugaban cada 8 días. Que una vez fueron a jugar por ahí, por el Estado de México. Y nos llevaron niños, alquilaron un camión y fuimos. Y pues teníamos sed y queríamos agua y dijeron, no, aquí no hay agua. Aquí todos los niños toman pulque, aquí no se les da agua. Por cierto que todos nos dieron pulque, tanto niños como grandes, porque ahí no había agua. Era puro, pero era pulque, yo me acuerdo bien sabroso.
Ahorita que dijiste pulque, ¿tú llegaste a ver la pulquería, la de Me Siento Firpo? Pues yo, antes eran nada más de puros señores, pero después abrieron uno de mujeres y mi papá nos mandaba a comprar el pulque ahí, íbamos con las mujeres a comprar el pulque y vendían, si tú comprabas seguido, te daban como unos trenecitos, así, entonces cada vez que ibas te daban un trenecito y mi hermano el mayor, tenía unas tiras grandototas de los trenes que te daban en la pulquería. Si tú diario ibas te daban un cabucito y mi hermano Ricardo ya tenía tiras, pero nada más a los niños les daban. Bueno, nos daban, pero eran para de niños. Y mi hermano Ricardo tenía un montón de trenes de la pulquería. O sea que el abuelo tomaba mucho pulque. Y Justita, también Justita, cada tercer día iban por su pulque. Todos los obreros salían y ahí se quedaban. Todos los obreros se metían a la pulquería. Todos. ¿Tú te acordarás ya en qué año ya no vendieron pulque? Yo ya trabajaba. ¿Qué sería por los 70s? Sí, como por el 72 más o menos cerrarían la pulquería. Sí, más o menos, porque yo ya estaba trabajando. ¿Te acuerdas de cómo era la fiesta de la fama antes? Pues muy distinta ahora, siempre ha habido baile y había muchos juegos que a mí me gustaban porque había unos como canastillas, donde está ahora, ¿qué te diré? El ciber. Ahí ponían las sillas voladoras y ahí las ponían, o sea que tú te subías y veías toda la barranca para abajo. Ahí ponían en toda esa orilla todos los juegos y tú veías la barranca para allá, era lo que nos gustaba. Ir a las mañanitas de la Virgen se ponía muy distinta ahora. Porque siempre se peleaban con Peña Pobre, porque en Peña Pobre su fiesta es el día 1 de diciembre, no, el 31 de diciembre, y de la fama de aquí era el 8. Entonces querían saber quién traía mejores orquestas, que la fama o Peña Pobre. Sí. ¿Quién hacía el papel picado? Don Memo, pero él no lo cortaba como Toño, él tenía sus, ¿cómo se llama? Como unos... Con cincel, ¿no? Con cincel, le pegaba y así hacía, pero arreglaba desde ayuntamiento hasta acá, o sea, desde allá abajo hasta la esquina de acá arriba y toda la plazuela. Llenaba toda la plazuela y desde allá abajo hasta acá arriba. ¿Él lo hacía solo? Pues yo que me acuerdo sí, pero él empezaba desde antes, desde mucho antes, don Memo era, y pasaba cine. En su casa aquí atrás, digamos aquí, ponía sus, ¿cómo te digo? Una carpa. Y luego tenía una sábana ahí y pasaba cine, tenía sus sillitas y pasaba cine, veíamos Félix el Gato, que era películas mudas, era lo que nos ponía. Y en la fiesta del día 8, don Memo ponía su cine y traía luchas y traía box. Él traía los que alquilaban las luchas y el box, porque había luchas y box. Ponían sus rústicos, el ring era rústico, como en aquellos tiempos, rústico. ¿Y cuánto les cobraba don Memo por dejarlos ver una película? En aquel tiempo 10 centavos, de aquellos tiempos. 10 centavos veíamos a Félix el Gato, que me acuerdo. ¿Y que iban más niños, jóvenes? Pues todos los niños de aquí, todos los que crecimos aquí, éramos muchos. Todos los Sánchez, las Puebla, las Cuatas, todos los de Jorge, Toño, Lalo, Betty, todos veíamos el cine ahí. ¿Y qué crees que le habrá pasado a ese equipo de cine? Pues yo creo desapareció, porque después también le gustaba la fotografía a don Memo, entonces uno de sus hijos, Hernán, se dedicó, y el Güero, se dedicaron mucho tiempo a la fotografía. ¿Ellos también fueron obreros? Ellos también, el Güero también fue obrero, ya se jubiló de allí, Hernán también fue obrero, el señor Oscar también, Juan también fue obrero, todos ellos fueron obreros. Cuando proyectaba el cine en la plazuela de la fama, ¿cómo le hacían? ¿Cómo se acomodaban? ¿Dónde llevaban las sillas? Ay, no había sillas, era lo emocionante, nos quedábamos parados. Todo era parados, pues ¿dónde crees que iba a sacar sillas don Memo? Los más chiquitos nos ponían hasta adelante, con su aparato y sus rollos grandotes de cine, de esos rollos grandotes, y ya veías cómo daba vueltas el aparato para tener unos rollos don Memo así, grandotes. ¿Y habría gente que llevara sus sillas? Sí, había gente, como todo, pasaban cine y jalabas tu sillita, pero si no llevabas te quedabas parado. Además de Félix el Gato, ¿qué películas
les pasaba en aquellos tiempos? Los olvidados. ¿Qué otra llegaste a ver con don Memo? Pues ya no me acuerdo. Oye, ¿y alguien les vendía dulces, galletitas? No, tú algo? llevabas. Ya tú llevabas tu golosina, lo que tú querías llevar en aquellos tiempos. Pasábamos con don Ángel a comprar 20 centavos de galletas de animalitos y 20 centavos de cajeta. Y hacíamos nuestros sándwiches de animalitos con cajeta y era lo que comíamos. ¿Don Ángel también trabajó en la fábrica? En la fábrica, que apenas falleció. Tenía 101 años don Ángel. Apenas falleció. Tiene un mes de fallecido. Y él comprábamos todo con don Ángel. Con la china, más bien. ¿Tú te acuerdas, Ma, cuando de tu papá Vicente, la parte de la música? Él tocaba jazz. ¿Qué instrumento tocaba? Hay una como trompeta larga. ¿Cómo se llamará? ¿Cómo que una trompeta? Ajá, era jazzista. Por cierto, cuando mi mamá cumplió 15 años, ellos le amenizaron su fiesta. Y antes en las fiestas de aquí no se acostumbraba a dar regalos. Mi mamá me platicaba que lo que daban eran flores y canastas. Y canastas de fruta y pañuelos, era lo que te daban. Dice mi mamá que afuera en su jardín, porque mi abuelo, aparte de ser obrero, era jardinero. Él tiene un jardín muy bonito hasta la fecha, él se dedicaba al jardín. Dice mi mamá que tenía pura gradiola, era lo que más usaba. Las gradiolas, tinas de gradiolas tenía. Y mi abuelo fue el que tocó ahí, en sus 15 años, era el músico de aquí, tocaban jazz. Y dentro de la fábrica el abuelo pertenecía... Pues eran los que tocaban en la fábrica, pues eran los jazzistas de la fábrica. Los que amenizaban sus fiestas cuando tenían fiestas. ¿Y usted qué nos podrá platicar de la fiesta de la fama? Bueno, de la fiesta de la fama, pues realmente era una fiesta que se organizaba por parte de los obreros. No lo organizaba nadie más que los puros obreros. Los obreros dábamos una cuota de cierto tiempo, digamos 3 meses antes o 4, para ir aportando para la fiesta. Entonces, cuando ya era la mera fiesta, pues era cuando se contrataban las orquestas, porque antes eran orquestas, no eran conjuntos ni nada de eso. Eran orquestas. Vino a tocar Carlos Campos, Acerina, pues muy buenas orquestas, sí. Se armaba un buen baile. Sí. ¿En qué más consistía la fiesta? ¿Qué más había? Pues en que se quemaba el castillo, se quemaba los toritos, y aparte la feria. Y luego hubo una ocasión en que hubo bastoneras y se recorrió todo el barrio con las bastoneras. Y entonces el día de la fiesta, por lo que entiendo, eran las mañanitas, la misa, luego venían como las actividades deportivas. Dependiendo el del día. Ah. Y el baile era hacia la tarde. Si el día caía entre semana, se procuraba dejar la fiesta hasta el fin de semana. Y y nada más era como actualmente creo que todavía se usa. Nada más las mañanitas y una misa y cada quien se regresa a su casa y al sábado se reiniciaba la fiesta, sábado y domingo. Con peleas de box, con hasta visitas de boxeadores famosos, como yo recuerdo una vez que vino un señor que se llamó Philly Nava, que peleó con el Ratón Macías. Y otra vez vino don Memo Díez, y que peleó con el Pájaro Moreno. Otra vez me parece que vino Ultiminio Ramos, o vino a Fuentes Brotantes, pero sí nos visitaba, teníamos visitantes en ese momento importantes. Y regresando al tema del baile, entonces, ¿cuáles eran los elencos que venían? Venía Acerina, Gamboa Ceballos, Alejandro Cardona, el Chino Flores,
Arturo Núñez, que eran los que marcaban la pauta musical en esos días en el país. ¿Y a qué hora se acababa el baile? Pues empezaba como eso de las 10 y terminaba a la 1 aproximadamente. Ay, qué bien. ¿Y ese cuadro artístico en qué parte de la plazuela se ponía? Porque entre puestos... Precisamente en el lado norte de la plazuela. Y consistía de que traían su templete. ¿Qué más? No. ¿O ellos cómo se La presentaban? organización de los trabajadores era la que montaba el templete. Ellos ponían su bastidor con sus cortinas y su telón, que vuelvo a repetir, tenía en la parte superior frontal el nombre de ¿cómo dijo? Cuadro artístico 7 de enero. Y ese cuadro artístico, entonces podía ser que trajeran música, teatro, no sé si... Había una orquesta local de gente más grande. Una orquesta, me parece que traía salterio, que traía violines. Orquesta típica. Una típica. Con gente local. Dirigidas, me parece, por don Julián Roldán. Era integrada por los mismos trabajadores y uno que otro vecino que le gustaba y se integraba, y que cada acto, cada ceremonia era muy usual, y es todavía muy usual que estuviera acompañado por esa música de la banda de guerra. Y pertenecía entonces a la fábrica. A la fábrica, y con más tendencia al sindicato de la CROM, que era el que dirigía la acción sindical en La Fama. En esa época todavía estaba mi abuelo, que era el que tocaba el contrabajo, el papá de Toño. ¿Tocaba con él? Sí, con un grupo de Julián Roldán. Él vivía por acá, él tocaba el violín. Acá todavía viven sus hijos, los Torres, aquí en el callejoncito. Creo que se llamaba no me acuerdo cómo se llama. Todos sus hijos pasan por aquí cada vez. El señor tocaba el salterio. Luego les digo, dicen, no, ahí lo tenemos guardado. Pero él tocaba el salterio, tocaba la guitarra. Mi papá tocaba la flautín, sí, casi la mayor parte tocaba. Memo, el papá de Juan, el que tiene los tacos aquí así, él tocaba la trombón, el papá de Periquín, ¿sí conoce a Periquín? Sí. El papá de Periquín, don Vicente, él tocaba la trombón de bar. Luego, con respecto a las costumbres y lo que había alrededor, tú ibas a las fuentes brotantes, era importante para los obreros, iban, ¿qué había ahí? No, pues de chamacos, pues ahí era nuestro ambiente. En las fuentes brotantes estaba la presa, pues estaba limpiecita, ¿no? Estaba limpia. Una que otra basurita, pero estaba limpia, se puede decir. Y entonces todo el agua que salía de donde está el registro llegaba aquí a la presa y de ahí se desparramaban. Porque no tenía a dónde salirse, se desparramaba, y ahí había caños tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Entonces por eso es que todavía existen ahí las partes húmedas. Allí donde está ahora la glorietita, donde está ahí toman el agua, creo, los de la delegación. Entonces ahí era una especie de fango. Estaba, ¿cómo le nombran? Pantano. Entonces ahí nos divertíamos porque íbamos a jugar. Y se divertía uno porque empezaba
Luego se sumía uno en el lodo, ¿no? Pues estaba todo lodoso. Pasaba uno a saltar ahí, a llenarse de lodo, se metieron otra vez al agua y a lavarse. Ya después vino la época en donde hicieron la alberca. La alberca la hizo, lo tocó en la época de Ursurto, le tocó hacer la alberca. Y el delegado en esa época era don Telésforo Cornejo. ¿Cómo era? Don Telésforo Cornejo. Ese era el delegado en esa época. Entonces hizo la alberca, se hicieron unos baños públicos ahí para que se metieran a nadar muchos a la alberca y ya se daban sus baños. Pero ya después se desbarató porque pues, todo el mundo iba a hacer sus desórdenes ahí en la alberca, ¿no? Después ya pusieron un restaurante por medio de los palacios, don Telésforo Cornejo y don Lucio Rodríguez, que era el que, o sea, la Jalisciense, era el dueño de la Jalisciense, la cantina. O sea, entre 3 personas se unieron para hacer el restaurante de Las Fuentes. Había mucha agua. ¿De dónde venía el agua, don Chencho? De Ajusco. De Ajusco a Las Fuentes están. Y la fábrica tiene su propia represa. Para que nunca faltara el agua para los rociadores, tenía su propia represa hasta atrás, al final. Una presita chiquita. Pero tenía su presita. Que llegaba agua directamente de las fuentes. Y cuando se saturaba la presa, la represa, se abría. Y no sé si te recuerdas, Silvestre, que en el callejón que va para las fuentes, del lado de donde vive el Tumba, a la mitad de la fábrica, ahí salía el chorrísimo de agua que se iba por la... bueno, esa agua que salía era de la represa de la fábrica de la Fama. Y se iba al caño, que era lo más curioso. Agua potable que se iba al caño, porque era agua potable, no agua ni tratada ni nada. Agua que venía directamente de la Jusco a la Fama, y de ahí se soltaba el agua para irse al drenaje. Pero antes esa agua, antes de haber drenaje, era lo que servía para regar Vivanco, que eran las milpas, y llegaba hasta la Torillillo. Las fuentes tienen una historia muy peculiar, que pocos la reconocen o tienen memoria. Las fuentes algún tiempo era un río, un rachuelo ancho, con una corriente bien, agua potable además, y entonces la gente, toda la gente de aquí, tenían su piedra, que era su lavadero, y todos iban con las tinas en la cabeza, que eso pocos lo recuerdan, a lavar a las fuentes. Y cada quien tenía su piedra, y se respetaba además, es la piedra de fulanito, ¿no? La piedra de sutanito. Y además iban por días, ¿no? No, pues yo voy a venir a lavar lunes, miércoles y viernes. Ya sabían que tal a tal hora esa piedra era de fulanito. Y había un respeto. No necesitaban ni de cuaderno, ni de que vamos a apuntar. Ya nada más con la palabra que tenían las señoras, valía para ese respeto a sus piedras. Y desde lo que era la parte de el guardabosques, porque tuvimos guardabosques en las fuentes, y tiene su casa el guardabosques en las fuentes, desde ahí empezaban las piedras hasta la piedra encantada. Es como, bueno, dicen los arqueólogos que es una representación de Tlaloc. Entonces se alcanza a ver el tocado de la parte de arriba, que es como un triangulito, y el ojo. A otras horas se ve mejor porque se alcanza a ver como la fauce, ¿verdad? Sí. Un poquito, y como los tocados, las orejeras. Y las inscripciones, que son como esas
Esos circulitos tienen que ver con la fecha, con las estrellas, en que se hizo. ¿Tú nunca viste, Norma, alguna ruina prehispánica, una piedra así como...? Pues la que está ahí, pero nosotros no pensamos que fuera prehispánica, la que está ahí. ¿Y sí la habías visto antes? Sí, desde niños la veíamos, pero nunca le pusimos atención, como siempre íbamos. La que nos llamaba la atención era la piedra encantada, que nosotros la veíamos enorme, porque ahora ya se sumió, pero estaba grandota, sobresaliente, era la piedra encantada. Por ahí, por la piedra encantada, ahí nos íbamos a bañar, porque pasaba el agua, pero muchísima agua pasaba ahí por la piedra encantada. Por ahí nos bañábamos, por ahí nos metíamos a bañar. ¿Cuándo era lo del día de San Juan, dónde se bañaban? ¿En qué parte? Por la piedra encantada. También. Ahí por la piedra encantada era donde a mi mamá le gustaba. El 24 de junio, ahí se a bañar a Fuentes Brotantes. A las 8 de la mañana ya nos íbamos a bañar, todos los que vivíamos aquí íbamos a las fuentes a bañarnos. Estaba bien fría y nos llevaba mi mamá. Pero antes de todo, mi mamá se paraba a las 5 de la mañana con Lupita, la esposa de don Memo. Tenían un gallinero ahí en la entrada, había un gallinero. Entonces mataban gallina, hacían caldo y hacían caldo de gallina con verduras y a tamales. Y ya cuando llegábamos de bañarnos de las fuentes con mucho frío, veníamos a desayunar caldo de gallina y tamales. ¿Y por qué se iban a bañar allá? Porque era una tradición del día de San Juan, siempre ha habido esa tradición. ¿Cuál era la creencia? Y de que pues te crecía tu cabello uno como mujer, que te cortaban tu cabello adentro, te estabas bañando, mi mamá llevaba sus tijeras y nosotros siempre tuvimos el cabello largo y nos lo despuntaban y nos crecía, según mi mamá decía. Y a eso íbamos, nos metían a bañar allá a Fuentes Brotantes. Todos los de aquí nos íbamos. Y cuando llegaban allá seguramente había más gente de la fama. Sí, toda la fama se iba a bañar allá arriba, a las fuentes, pero se veía la presa. Antes se veía la presa, hoy ya no se ve nada. Pero salía impactante el agua ahí en Fuentes Brotantes, mucha agua había. Había un restaurante que tenía su alberca, estaba muy bonito antes, más vegetación que ahora. Había unas cuevitas ahí que mi mamá una vez tenía un perro que era muy malo y se lo llevó a pasear a la fuente y había como cuevas y mi mamá lo quiso sacar y bueno, eso dice ella, que se asomó y vio como una cabra metida ahí y decían que esa cabra era el diablo, pero mi mamá me acuerdo que no se quería salir y se agachó y vio, había como muchas cuevitas en las fuentes y que ahí se aparecía el diablo. ¿Tú ibas a Fuentes Brotantes? Uy, sí, mi mamá lavaba ahí. Antes no teníamos agua aquí y había piedras, entonces mi mamá nos llevaba a lavar a Fuentes. Mi mamá lavaba y en el pastito ahí nos ponía a secar toda la ropa. Y ahí mismo nos bañaban, nos quitaban nuestra ropa y nos bañaban ahí. Aunque ya no fuera 24, con esa agua fría nos bañaban porque no teníamos agua aquí. Y nos bañaba cada vez que íbamos a lavar. ¿Algún recuerdo bonito que tengas de Fuentes Brotantes? Muchos, porque antes no había merenderos, vendían en el suelo, las señoras tenían sus anafres en el suelo y hacían quesadillas y mi papá cada 8 días nos llevaba a comer a las Fuentes Brotantes. Qué quesadillas tan ricas, de flor de calabaza, de huitlacoche, de queso, pero en el suelo, ahí íbamos a comer. No, para nosotros era un paseo. Casi cada 8 días nos llevaba mi papá, nos bañábamos y comíamos ahí. ¿Y cómo eran antes Fuentes Brotantes? Más bonito, había mucha vegetación y mucha agua. Sobre todo había mucha agua, mucha. Cuéntame sobre tus compañeros, líderes y patrones. ¿Te acordarás de algunos, por ejemplo, amigos o vecinos que trabajaron en la fábrica de por aquí? Pues el pescador que vive enfrente de casa de mi tío Periquín, un señor chaparrito. La señora que era la última señora que trabajó en la fama, la última. ¿Era señora Esperanza? Esperanza, ajá. ¿De ella de qué te acuerdas? Pues que me daba mucha tentación porque tenía su cabello largo y siempre traía sus trenzas agarradas, su babero, su canasto y toda llena de algodón. Siempre salía con mucho algodón en su cabeza. Sí. ¿Por qué crees que se ponían, hacían trenzas?
para que no se les maltratara, se les atorara en las máquinas su cabello, no lo podían traer suelto. Y no era como ahora, ellas no las protegían con nada, ni tapabocas, ni su cabello, ellas trabajaban así, con sus mandiles. ¿Y ella por qué la conocías? Porque era muy amiga de Justita. Entonces yo la veía cuando venía de trabajar, ya fue la última obrera que quedó, eran puros hombres y era la única que había quedado. ¿Cómo qué edad crees que tenía esa señora cuando la veías? O sea, ¿ya la veías como muy madura, como viejita? Pues como unos 60. Estaba grande. Como mi edad, hija, fácil. Y esta señora entonces, Esperanza, Osnaya, era amiga más bien de Justa. Y por eso, y esta señora tuvo una hija nada más. Ajá. Que era muy amiga de Marta, ¿no ves que se criaron juntas? Porque Justita no le podía dar pecho a Marta y esta señora nació su niña y tampoco podía darle de comer. Entonces a Marta y esta niña las llevaban con otra señora para que las amamantara. Por eso su hija y Marta se llevaban muy bien porque fueron de la misma señora que crió a Marta, crió a la hija porque las dos trabajaban y no les podían dar pecho. ¿Te acuerdas por qué Justita no le podía dar pecho? Porque trabajaba todo el día y no la dejaban salir. Entonces tuvo a Marta y se tuvo que ir a trabajar, entonces buscó una señora que estaba amamantando y esta señora también trabajaba y también Marta y ella son del mismo tiempo, estaban recién nacidas las dos y antes pues no se ocupaban leches de fórmula. De fórmula. Entonces Justita y esta señora buscaron una señora que amamantara a Marta y a esta muchacha. ¿Hay otro pariente tuyo que también trabajó? Mi tío Abundio, un medio hermano de mi abuelo, también fue corretero de ahí de la Fama. ¿Y también nos puedes platicar de tu hermano Cunal? Mi hermano también trabajó muy chico ahí, él limpiaba la chimenea, lo metieron a trabajar ahí y limpiaba la chimenea de la Fama. Venía todo negro, casi 2 veces por semana se metía a limpiar la chimenea de ahí de la Fama. ¿Y qué edad tendría? Como 12, entre 11 y 12 años, él entró a trabajar allá a la chimenea. ¿Tú llegaste a escuchar algún nombre de algún líder sindical o algo así? Pues Dionisio Sánchez. ¿Lo conociste? Sí. ¿A qué sabes de Dionisio Sánchez? Pues era el que contrataba a todos los obreros, era el líder de ellos, era el que decía se quedan o no se quedan. Él era el que mandaba ahí en la fábrica, él era el que mandaba, ni el dueño Dionisio se decía quién entra y quién no. Sí, pues era el secretario general. ¿Nos puede platicar un poco de lo que hacía, su función, cómo se llevaba con los obreros, cómo lo veían los obreros al señor Dionisio? Sí. Lo que pasa es que mi abuelo en realidad fue una persona que hizo cosas muy buenas, porque imagínense ustedes que cuando él a todos los de los trabajadores antiguos que ya habían salido, a todos ellos les regaló los terrenos en los cuales vivimos, ¿sí? Cuando el sindicato era propietario de todos esos terrenos. Y sin en cambio a mi tía Paz, que también era de la vieja guardia, ni mi tía Ángela, que eran hermanos de ella, no les dio para que no hablaran mal de él. Imagínense, no, si a ustedes no les toca, porque si no van a andar hablando de mí. Y no les dio. Se lo dejó a mi mamá. Y todos los de aquí, todos son de la vieja guardia. O sea que los que vivimos actualmente, pues ya somos de la nueva generación. ¿Usted recordará, señor Pedro, los años en que Dionisio fue entonces el secretario? ¿De qué año a qué año? Pues fue como del año 50, de 1950, al 82. Ok. En general, los obreros, ¿cómo veían a Dionisio? ¿Como una figura de autoridad? ¿Como una figura que les ayudaba? No, pues sí. Lo veían como una figura de que realmente sí ayudaba, ¿sí? Porque
cuando hubo el primer paro en 1941, él venía aquí, lo que era un portal que ya no existe aquí en La Fama. Sí, tal vez se acuerden de un portal que había enfrente de la fábrica. ¿Donde vive el buzo ahora? Donde vive el buzo. Ahí todas las mañanas llegaba una camioneta y repartía pan, repartía huevo, porque estaba parada la fábrica. Entonces, para que tuvieran que comer, les repartía huevo y pan. Y eso era diario. Diario traía eso. ¿Te tocó alguna huelga cuando estabas aquí? Sí, pues la de 3 años. Antes hubo una, pero duró menos. Pero a mí me tocó la más dura, la de 3 años. Esa desde 39 hasta 42. Fue la más pesada. Pues la gente se tuvo que ir a otras partes en vez de trabajar porque pues era... Ya en mi época, yo en esa época anduve hasta de albañil ayudando a mi papá también en las obras, ¿no? En la época de todo el mundo andaba. Y luego se presentó la época de la Segunda Guerra Mundial, muchos también se acuerdan. ¿Qué tal se portaban los líderes sindicales con ustedes en esa época? Pues bien, principalmente Luis N. Morones era digo, para nosotros que éramos pues de la CROM, porque pues, automáticamente éramos entonces, porque hacían sus reuniones. Luis N. Morones tenía su casa ahí en La Toriello, tenía una placita de toros ahí. Ahora es una escuela particular de monjitas, sí. Ahí vivía Luis N. Morones. Cuando vino el proceso de la huelga, nace el Sindicato Industrial 7 de enero. Hay una sesión con la CROM, y en la sesión con la CROM se independizan y nace el Sindicato Industrial 7 de enero, que tenía cierta afiliación a la CROM como una de los sindicatos fuertes, pero era un sindicato independiente. Cuando termina la huelga, los dueños le pagan a los obreros con terrenos los salarios caídos. Entre esos terrenos son estos. Esta era una manzana que está denominada como manzana 14 y con 21 lotes. Y en el título de propiedad, que es un título de propiedad agroindustrial, no tenía uso de suelo, que es el problema de la colonia. Mi abuelo nace con Luis N. Morones como su gran maestro, que después él mismo se va de la CROM, los 5 lobitos, conoce a Fidel Velázquez, conoce a todo el mundo, y creo que alguna vez ocupó un cargo político en Oaxaca, y regresó a Tlalpan, ya se mete al movimiento, logran mantener la huelga sin tanta bronca, y al triunfo de la huelga nace el Sindicato Industrial 7 de enero, fue por más de 40 años el general. Y no lo quitaron pues, porque era bueno. Todos lo respetaban a Dionisio, todos le decían el general. El general no porque fuera militar, era el general porque era el secretario general del Sindicato Industrial 7 de enero. Y su chofer de toda la vida, que se llama Leobardo Rodríguez, queda como secretario general del sindicato cuando mi abuelo se retira en 1986. Ya tenía mi abuelo 90 años y era terco y no quería dejar el sindicato. Mi abuelo muere en 1991, por estas fechas. Muere en 91 y es velado en el ISSSTE a petición de los trabajadores de la FAMA. Y aquí fue velado en el ISSSTE. Porque pues, no le tocaba el ISSSTE de alguna manera, no teníamos ISSSTE, no tenía seguro social. Pero fue velado en el ISSSTE el general. Y fue de gente que no tienen idea, mucha gente fue a su sepelio. Y pues con
con el cuchicheo de que el güey que quedó pues no tenía ni la mínima parte de omisión como secretario general. Y se dedicó más a corromperse, a desaparecer fábricas. Fue cuando vino todo el proceso de la desaparición de fábricas, primero las del DF y luego algunas del Estado de México, que inclusive se fueron a la demanda, porque no los querían liquidar. ¿Cuál era la liquidación? De muchos años de trabajo, estamos hablando que mi papá tendría 36 años trabajando en la fama, cuando vino la liquidación. Él se liquidó antes porque se enfermó. Y en 1996, creo que tengo entendido, liquidan a todos los trabajadores de la fama y se llevan la empresa y queda el casco. ¿Quiénes eran los dueños de la fábrica cuando esa huelga? Pues mira, los dueños de la fábrica no me sé el nombre. Yo nada más sé que había un apoderado y los dueños de la fábrica eran los dueños de la Comercial Mexicana. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el dueño de la fábrica en ese tiempo? No, cuando yo entré, antes de eso desde antes, de lo que yo recuerdo, eran unos gringos, estadounidenses eran los meros. Después ya vinieron ya eso ya fue después, ya los que tomaron la fábrica, creo que eran dueños de Seda Roxy. Seda Roxy también era una fábrica en la avenida Coyoacán de seda, era la fábrica de Seda Roxy. Eran los que empezaron y parte nos platicaban que eran los de la Comercial Mexicana, porque en esa época estaba la Comercial Mexicana en Carranza, era una tienda. Entonces ahí vino el nacimiento de que yo creo que hicieron una sociedad, ¿no? Se unieron para volver otra vez a levantar la fábrica. Dime, ¿te gustó ese trabajo? Sí, es que no había otra manera, no había otra manera ¿a dónde iba uno? Para estudiar no se podía estudiar porque pues, no había como ahora tanta manera de estudiar. En esa época el que era hijo de obrero, pues a la fábrica. Sí. El que era hijo de campesino, pues al campo. Sí. ¿Llegaste a tomar aprecio a tu máquina o...? No sé, sí, pues es que... No, y cuando está uno chamaco, pues le gusta a uno el ambiente, ¿no? Señor Pedro, ¿a usted le gustó ser obrero? Claro que sí, porque pues de ahí pude, digamos, darle educación a mis hijos, poderlos sacar adelante. ¿Qué fue lo que más le gustó de su trabajo? De mi trabajo, pues realmente enseñar. Como maestro de tejido, de dibujo, pues fue lo que más me gustó y además era lo que más me dejaba. ¿Y cuánto tiempo usted trabajó en la fama? Trabajé 17 años. No, pues sí. Bastante tiempo. ¿Y por qué se salió? ¿Se cambió de trabajo? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que como ya se iba a acabar la fábrica, según, a muchos nos dijeron, ¿quién se apunta para que se vaya, para que lo liquidemos? Y yo fui uno de los primeros que me apunté, dije, yo me voy. Y sí, así fue como salí de la fama y me liquidaron bien. Con todo lo que tú viviste, abuelos obreros, papás obreros, amigos obreros, amigas, ¿no? Tu mejor amiga, descendiente de obreros.
¿Qué herencia crees que nos dejan todas estas personas que trabajaron en la fábrica? ¿Qué nos heredan? Pues que trabajaron mucho, los explotaron mucho, trabajaron mucho, para mi parecer, ¿no? Porque eran personas que pues no estudiaron, la verdad, ¿no? Porque fueron personas que no estudiaron. Pero pues nos dejaron una buena herencia, ¿no? Porque pues se defendieron en su trabajo, supieron trabajar y mantenernos, ¿no? Y darnos una educación. Porque al menos éramos obreros y pues la mayoría de aquí, a todos nos dieron escuelas, ¿no? Entonces ya nosotros, pues ya la mayoría de que nosotros crecimos ya no fuimos obreros, ¿no? Nos mandaron a la escuela y ya nuestros hijos, bueno, entre comillas, ¿no? Les pudimos dar otra educación, ¿no? Yo digo, ya no fueron obreros, como mis hijos, pues ya no fueron obreros, ni sus hijos de tus tíos, mis hermanos, mi hermano Ricardo, él, te digo, limpiaba chimeneas, ¿no? Y sus hijas son contadoras y su hijo es arquitecto, o sea que pudo salir, ¿no? Entonces, pues yo digo, ¿no? Que pudimos rescatar eso, ¿no? Y un orgullo que fuimos parientes de obreros, ¿no? De personas trabajadoras que supieron. Pero sin ellos no hubieran hecho nada, porque pues esa fábrica, ¿cómo se movió? Gracias a ellos, ¿no? ¿Por qué te da orgullo ser descendiente de obreros? Pues que supieron, pues de que eran, pues, trabajadoras, responsables, que eran de mañana hasta noche, aguantar esos ruidos tan fuertes y pues un sacrificio muy fuerte. Lo digo yo ¿cómo te veré? Yo los veo como unas personas que ahora mucha gente tiene brazos y puede trabajar bien. No lo hace y ellos se supieron defender mucho, ¿no? Para mí es un orgullo ser hija de obrera. Entonces, pues yo siento, ¿no? Que saqué algo de mis papás, que eran muy trabajadores, los dos. ¿Tú crees que es importante la herencia que nos deja esta cultura obrera? Ah, pues sí, porque es como una herencia que nos dejaron, que ya no hay. Porque ya las fábricas pues ya son muy pocas, ya casi ya no hay, ¿o sí? Pues ya digo, fábricas de La Fama ya no va a haber, ni Peña Pobre, ya no hay. ¿Y de esta parte de las tradiciones que nos dejaron? Pues son bonitas, a mí me gustan sus tradiciones que ya no las vas a volver a ver. Ahora, ¿qué hay? Nada más te conectas a una máquina y lo resuelves toda. Antes que nosotros nunca tuvimos televisión, nunca tuvimos estufa de gas, ni microondas, nada, nada. Mi mamá tenía una plancha que daba toques. Planchabas y la tenías que agarrar porque te daba toques. Ahora ya tienes todo. No lo sabemos, hoy no lo valoran, pero antes tomabas otro tipo, ¿cómo te diré? Otro tipo de alimentos, ¿no? Porque teníamos establos. Aquí abajo, donde está el office, había un enorme establo. Ahí íbamos por la leche. Lo que ahora ya no hay establos aquí. Ni carnicerías. Teníamos una carnicería en la esquina, ahora ya ni carnicerías hay. Yo me acuerdo de niña, ¿no? Que me gustaba más lo que había antes en mi... Salíamos a jugar aquí afuera, aquí en la avenida, nos subían carros. Jugábamos voleibol, béisbol, encantados, escondidas, todo jugábamos aquí afuera, no había nada. No había nada. Y volteabas a ver el cielo y se veía bonito. Te subías y estaba lleno de estrellas, un cielo que ahora ya no hay. ¿Qué mensaje, Norma, les puedes dar como a las futuras generaciones con respecto a esto de ser descendientes de obreros? Para ti, pues viste lo que les costó, ¿no? Trabajar y conseguir. ¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones? Que aprovechen ahora que tienen mejores oportunidades que antes. Antes no podías estudiar, era muy difícil. Y ahora hay muchas opciones que tú puedas estudiar, porque puedes trabajar y estudiar. Mi mamá que hubiera querido, mi mamá sabía mucho y no pudo estudiar. Mi mamá quería ser doctora y no pudo. Es que también antes era otra cosa, ¿no? Yo siento. Porque antes uno como mujeres te limitaba, ¿no? Tú a tu casa y no te dejaban estudiar. Tú tenías que casarte y tener hijos y ya está ahí. No te dejaban progresar. Antes el machismo no sé qué sería. Y ahora no, porque tanto vale una mujer como un hombre, ¿no? Yo siento así. Tanto trabajas tú como... Hay veces que hasta una mujer gana más que un hombre. ¿O no es cierto? Sacas. Yo en lo personal sola saqué a mis hijos. ¿No? Digo yo. Y no nada más yo, muchas, ¿no? Que solas pudimos darles una carrera, pero mis papás también me dieron una carrera. Yo fui secretaria, no mucho, pero me supe defender, ¿verdad? Tuve un trabajo, una pensión que ya tengo hoy. Entonces, pues yo siento, ¿no? Que saqué algo de mis papás, que eran muy trabajadores, los dos. ¿Cuáles son los mejores consejos
que tú le puedes decir a los jóvenes, a tu familia, para que se queden grabados y que ellos lo oigan para siempre? No, pues lo mejor yo creo que hasta la fecha, pues, como estamos todavía aquí vivitos y coleando, pues la educación, que no nos dejaron desviarnos así como ahora, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es lo mejor que debe uno dar gracias, ¿no? De que pues no había tanta maldad, tanto como hay ahora, ¿no? Pues, nos inculcaron que pues respetáramos a los mayores y que no tuteáramos así nomás por tutear, y que todo eso pues, nos lo dejaron grabado, ¿no? Usted como obrero, descendiente de gente que estuvo muy involucrada en la fama, con hijos que han tenido esta historia, ¿cuál sería como el mensaje que le quisiera mandar a las nuevas generaciones sobre lo que es ser obrero y lo que es vivir dentro de un barrio obrero? Bueno, el ser obrero es tener, pues por decir, una profesión, ¿no? Una profesión para poder sobrevivir a todos los embates que hay de la vida. ¿Por qué? Porque de ahí, en las generaciones que hubo, pues todo mundo sacó sus hijos adelante, precisamente como obrero, ¿sí? Y nadie se puede quejar de que no le alcanzaba, porque realmente se ganaba más o menos bien. ¿Te gustaría que hubiera un museo comunitario en el barrio de la Fama? Pues sí, porque fueron unos luchones por salir adelante, ¿no? Trabajaron mucho. ¿Tú aportarías algo a ese museo? Pues si tuviera algo, sí. ¿Qué aportarías? Lo que yo vi, ¿no? Lo que yo vi, sus recuerdos de ellos, que nos quedaron, bueno, a mí se me quedaron grabados todo lo que hicieron ellos. De niña yo me acuerdo muchas cosas. Está bien para que digo, pues a mí ya no me tocaría, pero pues ya nosotros vamos para abajo, pero a los jóvenes que vienen y a los niños, para que se les vaya quedando aquella cosa de un recuerdo, ¿verdad? Un recuerdo que dejaron los antepasados, ¿no? Y sí, es bonito. Se podía hacer, pero siempre y cuando estuviera en una parte que se pudiera hacer bien. Entonces ahí sí yo creo que muchos podíamos aplicar algo. Por ejemplo, yo, en lo personal, yo podía mandarles a hacer un telar. Yo aquí tuve un telar, que yo lo hice. ¿Sabes dónde lo tenía? Aquí arriba. Ahí tenía yo mi telar y ahí se tejía. Y yo hacía los dibujos y todo. ¿Pero por qué? Porque me gustaba. Precisamente cuando se hace un museo dice uno, bueno, ¿y dónde? Se pueden mandar a hacer telares, se pueden conseguir, en fin. Pues dentro de la fábrica no lo creo. ¿Por qué? Porque tiene dueño y había que comprarle.
¿Por qué? Porque hay que comprar. No se puede agarrar una cosa que no se tiene. Ya está platicado esa parte, hasta con la comunidad, y todos tienen interés. Ahorita la parte que tendríamos que buscar sería la organización social para poder rescatar ese espacio como espacio comunitario. Ahí hay un programa que maneja la delegación que se llama Rescate de Espacios Comunitarios. Y yo creo que se lo podríamos rescatar como espacio comunitario, pues pagándole una lana a los dueños y que tengamos las condiciones para hacerlo, porque la fábrica tiene salones muy grandes, muy largos, que se pueden acondicionar, además son muy altos. Pues yo me llamo Rubén Sánchez Medina, yo nací el 15 de marzo de 1960. ¿Y entonces cuántos años estuvo trabajando en...? Yo nada más trabajé 4. 4. Sí, yo me salí en el 81. Cuando yo salí de la prepa, pues renuncié, porque ya no era mi idea. Mi papá sí quería que yo fuera corretero. Me llevaba con él a trabajar, a ver cómo armaba los telares, cómo los desarmaba. Conocí muchas piezas de telar, pero pues a mí no me interesaba ser obrero. Y no porque no me gustara ser obrero, digo, de ahí vivía. Pero mi papá, inclusive tuvimos esas diferencias, que si yo como que no quería los obreros, le decía, no, pues yo vengo de la lucha y estudio para la lucha obrera, ¿no? Y bueno, pues yo voy a ser revolucionario y todos los sueños que tiene uno de joven. Terminaba el CCH y entré a la Facultad de Ciencias Políticas, a la carrera de Sociología. Yo soy sociólogo por naturaleza, hice complemento en la carrera de Historia y estudié la maestría en estudios latinoamericanos. ¿Y se acuerda usted de dónde vinieron sus papás o eran de aquí? Mis papás. Mi mamá vino de Puebla. Mi papá fue campesino. ¿Y su mamá sí era de aquí? No, era de Puebla. También. Muy bien. Pues ya lo venimos a saludar, con mucho gusto. Vale. Luego venimos a saludarlo otra vez. Qué bueno. ¿Sí? Qué bueno. Acuérdese que me llamo Silvestre. Y ahí está Selene. A ver, salúdalo. Ya, don Chencho. Pues así le vamos a hacer. Luego venimos a saludarlo otra vez. Ya lo vamos a dejar ahorita tranquilito. Me da mucho gusto verlo. Soy vecino, nacido en el barrio de, nombrado en buen sentido, mal sentido, el barrio chino. Yo entiendo que Puebla, por sus vericuetos de sus calles que no estaban planeadas, pero que estaba dentro de lo que ahora ya ocupa a un lado de la Comercial Mexicana y junto de la fábrica de La Fama. Mi abuelo fue obrero de La Fama, así como mis tíos y mi misma madre, completamente originario de aquí, del barrio chino. Mi nombre es José Luis Montoya, nada más. ¿Su fecha de nacimiento? El 2 de agosto de 1942. Estudié en la gloriosa José Azueta, ¿sí? Y la demás preparación actualmente, pues soy un técnico en mecánica industrial. ¿Y tu nombre completo? Rafael Velasco Correa.
¿Tú naciste aquí en el barrio de La Fama? Sí, aquí en la entrada de Las Fuentes. El año, el 28 de junio de 1928. 28. 3 de junio de 1928. Nací, a donde es ahora la José Azueta, había una barranca ahí, entonces había unas casas, pues casas de adobe, de varita, ¿no? Norma Juana Rodríguez Romero. ¿En qué año naciste? En 1951. ¿Qué día? El 22 de febrero del 51. ¿Y dónde naciste? En Vivanco. En Vivanco. En Vivanco. ¿Vivanco dónde está? Sobre Insurgentes, donde está ahora la aseguradora, ¿qué es? Bueno, le han cambiado el nombre Ya muchas tiene, veces. que está enfrente de la aseguradora, ahí enfrentitito de la aseguradora, ahí teníamos nuestra casa. Y ahí naciste. Y ahí nací, que la que ayudó a que naciera yo fue doña Lucina, que vivía en la fábrica de aquí de La Fama. Mi papá vino como a la 1 de la mañana con un tío por ella para que nos viera que estaba bien oscuro, que se le apareció el conde de Vivanco a mi papá, y fue por ella y ya yo nací en Vivanco. ¿Y por qué Lucina trabajaba en la fábrica? Era la enfermera de los obreros. Era la enfermera de los obreros y la que asistía, así, ella era la partera, como le llaman. Era la partera la que ayudaba a todos. Yo nací aquí en Tlalpan, aquí al lado. Ahí había unas vecindades. En la Santísima. ¿Esas vecindades tenían que ver con la fábrica? No. ¿O eran No, eran independientes. independientes? Sí. Creo que, señor Pedro, usted es como un ejemplo. O sea, ¿qué persona se pone a hacer un libro tan detallado del trabajo y el quehacer de las fibras, de la tela? Entonces, bueno, no sé, a mí me emociona mucho que haya gente como usted, que se haya tomado el tiempo, aunque haya sido una necesidad de dar clase, que se haya tomando el tiempo, la dedicación de hacer un libro. Y sí sería importante que considere, pues, que esto no se pierda, ya busque a su heredero, ¿no? Que diga, este libro va a pasar, para que lo conserven y que su familia se comprometa a que este libro persista y persista y persista, porque pues no hay. Porque Es la primera persona que nos dice que hizo un libro. Imagínense, como un sueño, ¿no? Sí. Si nosotros logramos que el gobierno comprara la fábrica, entonces intentaríamos hacer ahí adentro un museo. Y ese museo debería tener una copia de ese libro, ¿no? Para que se sepa que una persona de esta comunidad hizo un libro. Tendríamos los videos para que la gente vea constantemente qué tipo de... Lo que pasa es eso, de que, ¿no? De que ha habido abusos. En otro momento te seguiremos compartiendo más sobre las historias de la Fábrica de la Fama, de sus obreras, sus obreros, sus historias y todo lo que hasta hoy hemos visto. Así que por hoy es todo. Hasta pronto.